Naturaleza, sociedad, deportes, en todos los ámbitos, la transformación o evolución es el factor común. Dicho concepto comienza sin excepción en la oscuridad, emergiendo casi siempre contra la ciencia cierta, muchas veces opuesta a lo que queremos, pero quizás es así como debe ser. La transformación se puede entender también como una metamorfosis que, en su forma más profunda, ocurre siempre cuando nadie observa. No hay testigos de este proceso interno, solo de su resultado en esencia. La historia tiene muchos ejemplos de evolución hacia algo nuevo y etéreo, ello en campos donde la literatura se alza como el rey, pero donde el deporte no es excepción. Alianza Lima, el eterno condenado de la Copa Libertadores. Desde tiempos inmemoriales, el club ha tenido castigos brutales en esta competición, unos derivados de la parsimonia, otros simplemente un capricho de la historia ya escrita. Todos esos capítulos conllevaron a aprendizajes que nos traen a la actualidad, considerada una oportunidad única para el club en la búsqueda de cambiar su propia historia, con solo dos posibles finales para Alianza. La literatura tiene dos pilares conceptuales de transformación que sirven como rimas a posibles destinos de Alianza. Ya sea en donde el hombre confinado estudia los contornos del cautiverio para crear su camino a la liberación, o en donde el hombre transformado despierta para encontrar su incompatibilidad con el mundo que conocía. En la oscuridad de su celda, Edmond Dantes contaba días, en la quietud de su lecho, Gregorio Samsa soñaba con alas. Volviendo al deporte, Alianza Lima encuentra en Dantes y en Samsa a sus dos posibles destinos de cara a una edición del torneo innombrable este 2025. En la historia del fútbol, los condenados raramente escapan de su destino. Si hay otra cosa cierta, es que no hay historia que no se pueda cambiar, pero la interrogante radica en, esta vez, incluso si volvemos a hacer los méritos, ¿seremos capaces de lograrlo? El Conde de Montecristo se desarrolla en el periodo de los 100 días, Napoleón contra Luis XVIII en la primera mitad del siglo XIX. Edmond Dantes, joven marino francés con buena estabilidad laboral y exitoso. Inteligente y trabajador, pero también bondadoso e ingenuo, ello en un mundo donde la avaricia y la envidia ennegrecen aquello a lo que dirigen su mirada. Dantes, acusado de bonapartista, sería encarcelado injustamente en el castillo de Yves, en la bahía de Marsella. En soledad absoluta, Edmond Dantes contemplaba las paredes de piedra que delimitaban su existencia. Era un hombre inocente viviendo el castigo de un crimen que no cometió, víctima de conspiraciones ajenas a su voluntad. Era un condenado más en el mundo inmisericordia. Mientras tanto, en otro universo literario, Gregorio Samsa experimentaba los primeros momentos de su transformación. Su cuerpo, ahora irreconocible, le resultaba extraño al despertar. Las extremidades que antes dominaba con precisión, se habían convertido en apéndices ajenos que se movían con torpeza. El espejo ya no reflejaba al hombre que fue, sino a una criatura incomprendida, obligada a observar el mundo desde una nueva perspectiva, desde un nuevo cuerpo que limitaba sus movimientos y aspiraciones. Gregorio Samsa, antes un hombre trabajador y pilar económico de su familia, ahora pasaba a ser un condenado de la lógica y fugitivo de la buena suerte. Cautiverio existencial, cautiverio físico, dualidad cruel que sirve como rima al cautiverio competitivo, en donde la realidad y la historia colocan a Alianza Lima como un ejemplo perfecto. En una época en donde el fútbol cambiaba a pasos agigantados, se jugaba la Copa de Campeones de América, posteriormente conocida como la Copa Libertadores. La cuarta edición de este torneo en 1963 significó la primera participación de Alianza Lima, caída en fase de grupos ante Botafogo, quedando por encima de Millonarios. Sería el establecimiento del patrón en donde Alianza, tal cual Dantes, entraba a participar con inocencia y esperanza de quien desconoce su destino. No todo sería oscuro, pues las ediciones de 1976 y 1978 fueron sorprendentes, hasta ahora las campañas más destacadas de Alianza por cuanto se llegó a una semifinal, pero no está exenta de manchas. Tras vislumbrar una posibilidad de escape llegando a la semifinal en forma de liguilla, esas esperanzas se cerraron con violencia, con la misma brutalidad con la que se cierra una puerta de hierro en una mazmorra medieval. Un 7-1 ante Cruzeiro en 1976 y un 1-4 ante Deportivo Cali en 1978 significaron finales abruptos y casi traumáticos para Alianza, que contaba con la probablemente mejor generación de su historia. Caico González, Jaime Duarte, el Patrón Velázquez, César Cueto, Juan Rivero y con Marcos Calderón a la cabeza, todos contribuyeron en ambas campañas históricas, pero siendo incapaces de evitar aquellos desenlaces duros, incluso íconos como ellos. Los años posteriores siguieron significando caídas, como los días de rutina en la celda de Dantes, o los primeros intentos de Gregorio Samsa por adaptarse a su nuevo cuerpo,
aprendizajes dolorosos que no alteraban el resultado final. Todo ese vía crucis no haría más que empeorar al punto de traspasar lo deportivo y llegar a la tragedia. Los miembros de la Marina no lograron encontrar más cadáveres. Al partirse debido al violento choque con el agua, los asientos se desengancharon del piso y se dispersaron en el fondo marino. El 8 de diciembre de 1987, el Perú entero quedó consternado con una trágica noticia. El Fokker, que traía al primer equipo de Alianza Lima desde Pucallpa, donde había jugado, se estrelló en el mar de Ventanilla. En el accidente murieron 43 personas, entre jugadores, cuerpo técnico, hinchas, tripulantes. Solo se salvó el piloto. En ese avión se fueron promesas del fútbol peruano, como el Potrillo Escobar, Braulio Tejada, Alfredo Tomasini, y figuras ya consagradas como José Caico González Ganosa y el gran entrenador Marcos Calderón. La década de los 90 trajo consigo los octavos de final en 1995 y 1998, pequeñas grietas en el muro de la celda, fisuras por donde entraba un rayo de luz tenue. Ni la suerte miraba bien a Alianza, coincidiendo en 1997 con los dos finalistas de aquella edición de la Copa y quedando a una victoria de pasar a octavos. Los años iban pasando, el fútbol iba evolucionando e iban surgiendo matices nuevos. Llegaría el nuevo milenio, pero las campañas seguían siendo fructíferas. Algunas eran nefastas, otras eran aceptables, pero al final de todo, Alianza seguía siendo el condenado de la Libertadores, atrapado en un ciclo que parecía eterno, tal cual Dantes en su celda, o como Sansa en su habitación. Pero, en algún momento debe llegar una excepción, ¿no? Enero de 2010, Alianza Lima, al mando de Gustavo Costas, viajaba hacia Sierra de la Ventana para iniciar la pretemporada. Serían 15 días de preparación dentro de un cuadrangular compartido con Newell's Old Boys, Colón de Santa Fe y Santiago Morning. Esta vez, se tomaría la campaña más en serio, a través de exámenes médicos estrictos realizados por el Dr. Luis Parra Iglesias. Era un equipo sin grandes estrellas entre sus titulares, destacándose a los dos delanteros Wilmer Aguirre y José Carlos Fernández. La fase de grupos comenzaría en febrero, en un grupo con Juan Aurich, Bolívar y el reciente campeón Estudiantes de La Plata. El debut sería ante Bolívar en el Estadio Siles de La Paz. Gustavo Costas mantenía una propuesta híbrida con un sistema que equilibraba perfectamente lo defensivo con lo directo. Un 4-4-2 que mantenía solidez defensiva y con argumentos bien definidos para poder generar peligro en las transiciones. Era una estructura que sacaba lo mejor de jugadores como Edgar González, pero serían el Zorrito Aguirre y José Carlos Fernández quienes encontrarían su mejor versión en este sistema. Tanto Fernández como el Zorrito, con compañía de jugadores como Alexander Sánchez por ejemplo, crearían transiciones peligrosas que servirían para sacar una victoria contundente ante Bolívar en La Paz. Sería un 1-3 impresionante, pero también un intento de atraco que quedó olvidado en el tiempo, dado que Bolívar se llegó a poner 1-2 con un penal inventado por el árbitro. Error arbitral perjudicando a Alianza. Toca grabárselo en la cabeza, pues no será la primera vez. De mantener la concentración hasta el final. A ver, a mí me queda alguna duda, me parece que Ferreira deja la pierna, sí. Ferreira deja la pierna y el árbitro compra. No estoy de acuerdo con Samuel Aros, miren. No, él propicia la caída, él propicia que se lo lleve por delante el rival, que ni siquiera se lo lleva por delante, deja la pierna atrás y se tira. Hizo el gesto como para tirarse. Ay, el árbitro. 18 de febrero, fecha 2 de la fase de grupos. Alianza debía recibir a Estudiantes de La Plata en Matute. A pesar del triunfo en La Paz, casi nadie confiaba en que Alianza pudiera hacerle partido al equipo de Alejandro Sabella. Estudiantes de La Plata venía de ser campeón de la Libertadores el año anterior, además de subcampeón del Mundial de Clubes tras casi ganarle al mejor equipo de la historia, todo eso hacía 2 meses atrás. A pesar de todo, el equipo tenía todo el apoyo de su gente, convirtiendo el estadio en una caldera, y yendo con toda la fe a competirle al reciente campeón. Aunque, como es costumbre, no todo puede salir como queremos. Hacia toda América, la orden del juez, el partido en marcha. Sosa que da rebote, atención, se viene el gol de Estudiantes. Sosa, ¡gol! 0-1 a los 10 segundos, panorama sombrío pero no definitivo.
A través de marcajes individuales, Alianza lograba frenar las progresiones de Estudiantes, haciendo incómodas sus posesiones y forzándoles constantemente al error. Serían 15 minutos donde Alianza iría progresivamente tomando el control del partido y acercándose al arco de Agustín Orión. El verdadero peligro de Alianza sería en las transiciones, donde al tener a Fernández y Aguirre, una torre y un rayo, se daba un mano a mano contra los centrales, mano a mano que Alianza ganaría y, como casi nunca suele pasar en este torneo, capitalizaría para llevar su ventaja táctica al marcador. Perón. Viene con Braña. La pelota la va sacando Quinteros. Aguirre, 2 contra 2, va picando adentro, atención González. Aguirre, Aguirre. Cuando Estudiantes la pasaba cada vez peor y Alianza se acercaba al 2-1, haría su aparición un antagonista recurrente para Alianza en Libertadores. Una mano clara de Clemente Rodríguez fue ignorada por el árbitro, ello sumado a un gol mal anulado a José Carlos Fernández. Se nos negó 2 veces el 2-1 faltando al reglamento, y por si no fuera poco, el árbitro expulsaría a Gustavo Costas, consumando un atraco de proporciones astronómicas en menos de 5 minutos. Rara vez el fútbol suele ser justo con Alianza, pero ese 18 de febrero sería una extraña excepción. Allí busca Aguirre. Rodríguez con él. Aguirre que le gana. Atención. Aguirre. En el segundo tiempo, Alianza cambiaría a una estructura defensiva más zonal, buscando cerrar espacios agrupándose constantemente. Esto seguiría imposibilitando ataques de Estudiantes por bajo, conllevando a su vez a más transiciones peligrosas de Alianza, quien acariciaba el 3-1. Esa espera no sería en vano. Gente que ya pasó por la selección, gente que no. Uy, la pelota para Aguirre. Aguirre con De Sábato, pasa Fernández. Qué bien que la hizo Aguirre. Es un monstruo, es un rayo, ¡qué bárbaro! Aguirre a los 29 minutos mete el tercero. Para terminar de consumar un dominio absoluto, se daría el ingreso del 10 Alexander Sánchez por Joel Sánchez, en un rol más libre y omnipresente que le daría a Alianza un control más pausado del balón y, por supuesto, frutos en el resultado. Prado. Allí quería Sánchez. La pelota que la van levantando para Sánchez. Se viene Aguirre. Aguirre para Fernández. ¡Gol! 4-1 al campeón de la Libertadores y subcampeón del Mundial de Clubes. Era una completa fiesta, una exhibición que ponía a Alianza en la cima del grupo en la segunda jornada, un episodio único casi guindado de la mejor manera. Prado. Sánchez. La muestra Alianza. Sánchez. Lo corre Rey, no puede. Fernández. Sánchez, qué jugada. Señoras y señores, Prado. Viene Fernández. Aguirre. Una exhibición de Alianza Lima. Espectacular, todos de pie. 2 victorias y 2 derrotas, una en el último minuto ante el propio Estudiantes en Argentina, dejarían a Alianza en el segundo lugar del grupo. Tocaba enfrentar en octavos a una Universidad de Chile entrenada por un viejo conocido, con la esperanza de seguir haciendo historia. La ida, un partido frenético que Alianza pudo haber ganado con ocasiones claras de Aguirre y Velázquez, se terminó perdiendo 0-1 en un error garrafal entre Solís y Vidal Sosa al minuto 85. La vuelta en Chile era decisiva, y Alianza iba con la fe de poder remontarlo en un campo complicado. Un gol de José Carlos Fernández al minuto 25 igualaría el global, con dudas sobre si la pelota entró que al final serían resueltas. Alianza aguantaría bien, consiguiendo ocasiones claras con el Zorrito Aguirre y remates del Pato Quinteros, pero al minuto 62 llegaría el empate de la U de Chile, obra de Eduardo Vargas, todo en una de las poquísimas acciones donde se daba una distracción de la última línea. El global era favorable a la U de Chile y Alianza tenía que salir a buscarlo. Alianza intentaría y seguiría intentando, hasta que al minuto 87 se asomaba la cabeza del milagro. Una acción de juego directo manejada por Neca Vilches y John Nier Montaño derivó en José Carlos Fernández en el punto penal.
empujando la pelota para poner el 1-2 que le daba la clasificación a Alianza por la regla del gol de visitante. Todo era algarabía, Alianza estaba a nada de seguir haciendo historia en aquella campaña, pero se volvería a dar la aparición de un antagonista bien conocido. Salió a cazar mariposas el arquero Forsyth. Y ahora Iturra, su compañero, golazo. No vale, ¡Gol! no vale, no vale. No vale, señores. ¿Por qué, Manuel? ¿Por qué no fue gol? Fuera de juego. Que se salga de ahí, Peluso. Lo cobró. Fue gol. Gol de la Chile, de la Universidad de Chile, señores. Dos jugadores en offside obstruyendo la visión de Forsyth, razón por la cual el juez de línea señaló correctamente el fuera de juego, pero todo eso se la sudó por completo al árbitro Carlos Vera, concediendo un gol ilegal que le dio la clasificación a la U de Chile. Alianza lo tenía en la mano, ello tras hacer todos los méritos posibles, y nos lo arrebataron de manera miserable. Aún encima, todo al último minuto, ni siquiera dándonos tiempo de reaccionar. Era la mala suerte futbolística y la mala suerte arbitral, todo mezclado a la enésima potencia. La campaña 2010 es recordada y considerada como la mejor que ha tenido Alianza en su historia, ello por el nivel alcanzado y por la forma de competir ante rivales durísimos. Plantarle cara a Estudiantes, Bolívar y la U de Chile tuvo reconocimiento por parte del hincha, mereciendo haber llegado más lejos en aquella copa. Uno pensaría que este sería el punto de inflexión que llevaría a Alianza Lima a ser progresivamente un club más competitivo en la Libertadores. Lamentablemente, aquella campaña sería un espejismo entre tantas caídas. Condenado a siempre caer, incluso en un momento único de coraje. Así como Dantes pasó de ser un inocente marinero a un prisionero, Alianza ha transitado entre la ilusión de aquella campaña con Gustavo Costas y las decepciones más profundas. Aquel año fue una especie de resurrección momentánea, un vistazo a lo que pudo haber sido. Sin embargo, el tiempo se encargó de demostrar que aquella luz era más un espejismo que una realidad alcanzable. Se tocó la cima ante rivales imponentes, pero también se vivieron injusticias que parecieron parte del destino inevitable. Luego, como Gregorio Samsa al despertar convertido en algo irreconocible, Alianza atravesó la década pasada sin poder entender del todo en qué se había convertido. Los intentos de volver a la altura de aquel 2010 fueron un chiste y dejaron cicatrices más profundas. La imagen de equipo competitivo quedó relegada a los recuerdos, mientras la realidad mostró a un club atrapado en una tortura cíclica, incapaz de romper con un ciclo de mediocridad internacional. Alianza Lima, tal cual Dantes y Samsa, carga con el peso de lo que fue y lo que no pudo ser. Alianza Lima encuentra en ambos prisioneros a su rima ideal para expresar su vía crucis internacional. Aunque, esa rima no es la única que se puede encontrar.